Bien, hemos visto hasta el momento entonces que un programa en C++ tiene un preámbulo y tiene una función principal. Esto es básico. Y la función principal debe llamarse main. Esto también es básico, no podemos cambiarlo. Importante, cosas de las que hemos hecho. El archivo holamundo.cpp es el que se guarda en el disco del computador. Luego, cuando usted lo ejecuta, cuando presiona, bueno, cuando usted lo compila, ¿qué sucede cuando usted compila el código? El compilador es un software que se encarga de verificar que usted haya cumplido la sintaxis correcta para C++. Eso es lo que él hace, nada más. De allí saca eventuales errores que usted pueda estar cometiendo. Luego que lo compila, él genera un código que está preejecutable. Cuando usted lo manda a ejecutar, que es este ROM, hay un proceso de carga de librerías en el que se le involucran todos los objetos de IOStream en este caso. Y se crea la aplicación o el execute, el ejecutable, que ese, cuando usted lo presiona y le da doble clic, es el que sube a la memoria RAM. Lo que nosotros estamos viendo en la pantalla, en la ventana negra, que es la consola, esto que se ejecutó allí, porque aquí ya pasó, fue lo que se subió a la RAM, se procesó y se mostró. Pero ya en este punto que nos está mostrando este mensaje final, el programa ya terminó, ya no está sobre la RAM. Se reservó RAM en ese momento y se limpió toda la RAM. Eso funciona muy rápido. Observen que aquí está el tiempo de ejecución. Este fue el tiempo que vivió el programa en la RAM. Ya en este momento no existe el programa, solo nos dejó el vestigio de lo que fue. En este caso no hizo nada porque yo borré las dos sentencias. Los elementos fundamentales en C++. ¿Cuáles son estos elementos? Son todos los que van a tener participación particular. Y estos elementos son, en principio, las instrucciones que nosotros podamos dar, ¿no? Instrucciones. Las instrucciones simples, por supuesto, que son las que les estoy diciendo, terminan en punto y coma. Pero otros elementos importantes dentro de un programa son los identificadores que vamos a utilizar. Y estos están asociados a los tipos de datos simples. Entonces, estas tres cosas son diferentes, pero hay que trabajarlas al mismo tiempo porque una depende de la otra para poder crearse o jugar con ellos dentro del programa. Por eso los estoy llamando elementos. Y vamos a ir agregando los que consideremos necesarios desde la base. Voy a hablar un poquito de tipos de datos simples. Los tipos de datos simples están relacionados con los conjuntos numéricos o no numéricos que C++ conoce, que los puede gestionar y nos puede ayudar. Cuando nosotros estamos haciendo un programa, estamos modelando una solución para resolver un problema, debemos precisar cómo abstraer las características de estos problemas. ¿Cuáles son las variables que allí toman sentido? Por ejemplo, una vaca por sí sola tiene un montón de características que son modeladas con números. Imaginémonos entonces a una vaca. La vaca, obviamente, esta vaca muy delgada, pero la vaca tiene un peso asociado. Y este peso, ¿cuánto puede pesar una vaca? Una vaca puede pesar 430 kilos, ¿cierto? Pero puede pesar 432,54 kilogramos. Es decir, tiene un peso que puede ser decimal. La vaca también puede tener una edad y esta edad no puede ser decimal. Esta sí es más un número entero como tal. Puede tener 3 años, puede tener 4 años. Si es una vaca, puede tener un número de hijos. ¿Cuántos terneros tuvo? Entonces también es un número entero, porque no podemos decir tuvo 2 hijos y medio. No. O tuvo 2 hijos o tuvo tres, pero no puede tener un pedazo de hijo, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, esta vaca ha tenido un solo ternero. Puedo incluso decir, oye, yo quisiera saber de qué color es la vaca. Entonces, como no tengo un número para el color, yo pudiera decir, oye, es una vaca blanca. Y le pongo una B de blanco para identificar eso.
Entonces, quiero que observen ciertas cosas de lo que estoy haciendo. Todo lo que yo estoy indicando allí deberíamos poder entenderlo todos, no en el ámbito de la programación, sino en el ámbito de la vida real. Si yo veo una vaca, yo incluso puedo saber si esta vaca que tendrá buena salud, la vaca. Entonces yo sé que esto puede ser un verdadero o un falso si está enferma. Observen que acá yo tengo implícitamente unos identificadores, que son estos que están acá, que es cómo yo estoy identificando las características que estoy observando: peso, edad, número de hijos, color, salud, y tengo unos valores que son los datos que le estoy indicando al identificador, y estos son de diferentes tipos. Por ejemplo, les estoy indicando acá que ya podemos visualizar que de estos hay. De los tipos generales, estamos viendo que, por ejemplo, para la edad tenemos el tipo entero. Vamos a escribirlo acá así. Tenemos el tipo entero, ¿ok? Por ejemplo, para el peso son números reales. Reales entiéndase como números con decimales. Incluso es menos que los reales para los que tengan un poquito más de conocimiento en matemáticas. Pudiéramos decir que son simplemente los racionales. Pero para no caer en tantas disyuntivas, lo voy a dejar como reales, números reales con parte decimal. Adicionalmente, por aquí aparece un carácter, que es la B, la letra B. Entonces, este sería un tipo carácter. Y este que está acá, observen que yo quiero, este no es un carácter, yo le quiero simbolizar esto que le estoy asignando como un verdadero o un falso. Entonces, esto tiene que ver con los booleanos. Entonces, es un lógico, es un tipo de dato lógico. Entonces, C++ conoce estos cuatro tipos de datos. Para él, estos cuatro tipos de datos son los que se conocen como tipos de datos simples. ¿Cómo los voy a reconocer? Un entero, por ejemplo, lo cataloga con la etiqueta int. Para él es un integer, entonces es un int. El real hay de dos tipos. Puede ser un float, que es de números flotantes. Los números flotantes son los que tienen decimales en punto flotante, es una nomenclatura. Y hay otros que son los dobles, que simplemente tiene que ver con la aproximación que tienen. Los dobles son más precisos que los float, pero los dos son lo mismo, son números reales con parte decimal. Los caracteres los conoce como char, de character, y los lógicos los conoce como bol. Para él, estos son, quizá nos vamos a prescindir un poco de los dobles y nos vamos a quedar con int, float, char y bol, que son los tipos de datos simples. Y para comprobar o para ver características de cómo C++ va controlando esto, si yo acá en el código indico Isaac, observe que la morfología, la nomenclatura, la fuente que se le está dando a este identificador es muy simple. Si yo escribo int, lo pone en negrita, porque lo reconoce como un tipo de dato simple. Entonces observen que si pongo int, lo reconoce como un tipo de dato simple. Si pongo un float, lo reconoce como un tipo de dato simple. Si pongo un double, lo reconoce como un tipo de dato simple. Si pongo un char, lo pinta en negrita. Y si pongo un bol, lo pinta en negrita. Si usted le agrega otra letra equivocadamente, le quita la negrita porque ya no lo reconoce como lo que es. Obviamente, esto que estoy escribiendo es una ejemplificación. No sería código C++, estaría siendo un error cuando lo compile. Y podemos probarlo. Si lo compilo, me va a generar un error. Va a decir, no estoy entendiendo qué está pasando allí. Entonces quito esto, es solamente para que vean que ya están asociados a nuestro C++. Él los reconoce. Lo que hay que entender a profundidad es que son cada tipo. Si nosotros tenemos los números enteros son los números que no tienen parte decimal. Por ejemplo, el 3, el 2, el 0, el -4, el 10, todo lo que usted utilice que no tenga decimales. Los float son los números que usted quiera guardar con parte decimal. Por ejemplo, 3.14. Ese es un float.
El float se caracteriza porque tiene aproximadamente entre 6 y 7 dígitos decimales, mientras que el double, por su mismo nombre, doble, tiene 14 cifras significativas, números decimales. Los char son todos los símbolos que tiene el teclado, ¿ok? De repente usted dice, ok, ¿y cuáles son esos símbolos que tiene el teclado? ¿Cuál es este char? Bueno, podemos ir un momento y voy a irme a un buscador y voy a indicar que yo quiero ver la tabla ASCII, ¿no? Voy a quitar aquí def C++ y voy a poner tabla ASCII, ¿ok? Tabla ASCII, me voy a meter en el primer enlace que aparece, que dice el código ascii.com.ar. Voy a meter allí. Y observen que aquí me aparece una tablita, esta tablita que está acá. Y si yo presiono por acá, aquí en esta zona aparece la especificación del carácter. Bueno, todos estos que están acá son los caracteres posibles que conoce nuestro computador, el teclado particularmente. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que está en las letras A, B, C, D, que son las letras, ¿no? Hasta la Z. Pero por otro lado están las mayúsculas. Es decir, una mayúscula no es igual a una minúscula, son diferentes. Están las acentuadas. Por ejemplo, si yo quiero la acentuación. Es decir, debo controlarlo todo. Además, hay un montón de caracteres especiales que se pueden utilizar para hacer otras cosas. Y están caracteres de control. Por ejemplo, el control, el shift, el enter. Todos estos que son de control para nosotros se catalogan en caracteres ASCII de control. Aquí están todos los de control que tenemos disponibles. Están los caracteres imprimibles, que son los que utilizamos para escribir. Obviamente, los caracteres imprimibles para la tabla ASCII son los caracteres imprimibles en inglés, no en español. Entonces observen que, por ejemplo, los acentuados, que son nuestros caracteres especiales, los cataloga como un ASCII extendido, ¿ok? Que es para cubrir el resto de caracteres que ustedes utilizan en todos los idiomas. Estos son los caracteres, cualquiera, letras, los números, pero estos números que están acá, muchachos, no son el cero como significado de ausencia o el uno como significado de unidad. Es simplemente el símbolo cero, es círculo, y el uno es ese símbolo que tiene la misma analogía que la A, pero es solo el símbolo. Yo no puedo sumar estos caracteres de acá, porque son solo los símbolos. Esto lo vamos a ir precisando también a medida que avancemos, pero ya pues estamos avanzando. Ok, aquí tenía esto. Entonces, los caracteres van a ser esos símbolos. Por ejemplo, puede ser el uno y lo voy a poner entre comillas simples para especificar que es un char, porque así es como el C++ va a saber que es un char. Un uno puede ser un asterisco, porque ese es otro símbolo. Puede ser una A mayúscula, puede ser una B minúscula. ¿Ok? Son las letras, son los caracteres, sean especiales o no, imprimibles. Y los booleanos, muchachos, solo tienen dos valores que se catalogan en inglés: true, que es verdadero, y false, que es falso. Verdadero y falso. Vale, este es un resumen de lo que son tipos de datos simples y creo que es más que suficiente para poder iniciar nosotros con lo que nos toca. Ahora, ¿cómo hago yo para decirle al computador que yo quiero, por ejemplo, una variable que sea edad y ponerle un 3 a esta edad? Y aquí es donde empieza la interacción entre instrucciones simples, tipos de datos simples y valores, porque el computador se conoce todos los valores que nosotros le podemos dar a algo. El valor, llámese 3, 2, 0, 3.14, 1 entre comillas simples, true o false. Los conoce todos. Él los va a saber administrar. Vamos a crear entonces una primera variable. ¿Cómo ocurre esto? Como ya les dije, el computador tiene una memoria RAM. Yo me voy a dibujar un prototipo de memoria RAM acá para poder visualizar lo que ocurre. La RAM está dividida en celdas. Cada celda para la RAM representa un bit y un conjunto de bits, 8 particularmente, definen un byte. Por ejemplo, el computador para representar un número entero utiliza 4 bytes. Utiliza un montón de bytes para poder generar un uno o un cero. Y si quiero un float, voy a necesitar unos 16 bytes. Y así va creciendo dependiendo del tipo de dato que yo quiera. Se va consumiendo memoria RAM.
Para esta RAM particular, yo voy a suponer, por cuestiones de entender qué es lo que estamos haciendo, que cada celda de estas que yo estoy especificando es capaz de alojar cualquier número entero, cualquier número float, cualquier número, cualquier carácter o cualquier booleano, cualquier tipo de dato simple sin especificar la cantidad de bytes que va a estar asociada al computador particular. De esta manera, ¿qué sucede? Cuando nosotros acá en el main mandamos, por ejemplo, aquí voy a hacer cómo se crea un identificador particular. Voy a crear, lo primero que yo voy a hacer es crear un identificador. Los identificadores, que son los nombres que usted le va a dar a los elementos que va a disponer. Por ejemplo, ya hemos utilizado identificadores. IOStream es el identificador de una librería. STD es el identificador del espacio con nombre dentro de IOStream. Main es el identificador de la función principal. Básicamente estos tres son ejemplos pragmáticos de lo que es un identificador. Pero en general deben de tener en cuenta lo siguiente. Un identificador tiene ciertas características. La primera característica es que debe tener, o lo vamos a poner como regla para nosotros, debe tener menos de 30 caracteres. Creo que 30 caracteres es una exageración ya. Segunda característica, no puede comenzar con un número. Tercera característica, puede contener mayúsculas, minúsculas y guión bajo. El guión bajo nada más. No me pueden poner ahí asteriscos, otros símbolos extraños, porque C++ utiliza todos esos símbolos para algo. El único que no utiliza es el guión bajo. Por lo tanto, un identificador, ejemplos de identificador, pudiera ser, por ejemplo, Isaac es un identificador. Puedo poner var2. Esto es un identificador. Observen, cumple con todas las características que estoy indicando. Puedo llamarlo var4, también con una mayúscula. Puedo ponerlo var piso 4 y está perfecto. Pero no pueden hacer que comience con un número. Esto es prohibido para C++. El identificador no puede comenzar con un número. Puede tener números después. Eso sí los puede tener. Esa va a ser la cuarta característica. Puede contener números, pero no de primero, porque acá me lo prohíbe, ¿ok? Estas las voy a estar repitiendo, muchachos, para poder mm, esquematizar correctamente qué es un identificador para C++. Ahora, estos identificadores van a estar asociados a un tipo de dato. Un identificador se asocia a un tipo de dato simple. No puede haber, bueno, para los tipos de datos, porque también pueden estar asociados a funciones o estar asociados a otras cosas. Pero ahorita en los fundamentos, en lo que vamos a estar haciendo, se asocia a un tipo de dato simple. Esto va a ser preponderante. Vamos a ir viendo esto. Yo puedo crearme un identificador. Por ejemplo, si yo quiero guardar la edad de la vaca, yo necesito determinar cómo decirle al computador que voy a utilizar una variable. Para yo crear esa variable edad en RAM, es decir, que por acá en una de estas celdas se reserve edad, ¿ok? Y se le vaya a poner un valor eventualmente, yo voy a indicar el tipo de dato, que en este caso es un int, porque la edad es un entero. Le voy a dar el identificador, que se llamaría edad, por ejemplo, con mayúscula al inicio, como ustedes quieran ponerlo allí, siguiendo las reglas que acabo de dar. Punto y coma. Esto que está acá es una instrucción de creación. Se crea en la memoria RAM la variable que va a contener la edad y solo va a poder contener enteros. Esto es vinculante. Una vez que usted crea el identificador, va a ser del tipo que usted le indicó. Si usted aquí le indica que es un float, esta edad va a contener números decimales, ¿ok? Pero yo quiero que sea un int particular. Y esta es una instrucción de creación. Creé la variable. ¿Cómo le pongo un 3 para que tenga 3 años?
Entonces, voy a agarrar el identificador edad como una variable y le voy a asignar 3 punto y coma. Esto es otra instrucción básica. Puedo agarrar el identificador, que en este caso es variable, y le voy a asignar un 3. ¿Qué ocurre en RAM cuando hice esto? Se le asigna acá un 3 al identificador edad. Esta edad, luego de creada, no se va a mover de su dirección. Va a estar en una casilla particular. Y cada casilla particular tiene una dirección asociada. Por ejemplo, esta casilla puede estar en una dirección FX0G89. No sé, por inventarme un número. Así maneja las direcciones, la RAM, en números hexadecimales. Cada reserva tiene asociada su dirección de memoria. Atención con eso. Voy con esto. Esta tiene 3. Si yo, ya como yo ya sé mandar a imprimir cosas en la consola, ¿verdad? Yo puedo utilizar el objeto cout, el operador de inserción, y decirle, oye, yo quiero mandar a imprimir edad. Y cierro con un el, que fue lo que aprendimos en la parte pasada. Observen que ya yo no le estoy mandando a imprimir un texto. Si yo esto lo pongo entre comillas dobles y le digo edad, pues me va a mandar a imprimir edad, tal cual, un texto. Voy a compilar y ejecutar. Observen que no hay errores y me imprime edad. No hice nada, o sea, mandé a imprimir un texto. Pero si yo le quito las comillas dobles, y se entiende que edad es una variable que yo creé y que además le asigné un 3, debería mandarme a imprimir ese 3 que tiene la edad. Entonces, si yo compilo y ejecuto nuevamente, voy a obtener un 3 en la consola. El 3 que tiene la edad. Es decir, que cada vez que yo utilice al identificador edad, voy a utilizar de forma biunívoca el número que tiene asociado en RAM. Guardado, por supuesto. Aquí viene un proceso muy importante que es propio de las asignaciones y es un proceso de asignación destructiva. Es decir, que si después yo a edad le asigno un 7, ¿qué va a ocurrir cuando se ejecute la línea 11? Destruye el 3 que estaba en la RAM y va a asignarle ahora un 7. De manera que si yo vuelvo a mandar a imprimir la edad, en esta oportunidad, se va a imprimir un 7 y el 3 no lo va a poder recuperar de ninguna manera. No hay forma, no hay control Z que valga. Se perdió, no es más nada. Así funciona la RAM. Por eso es que la programación debe tener cuidado de todas las sentencias que usted va ejecutando, que usted va proponiendo incluso. Todo en programación se ejecuta de forma secuencial. Partimos de arriba hacia abajo. En este caso, cuando entra al main, primero va a ejecutar la 6, luego la 7, luego la 8, luego la 9 y luego la 10. No va a echar hacia atrás ni hacia adelante, sino va a respetar la secuencialidad de ir línea a línea. Importante esto, muchachos. Voy acá, ¿qué ocurre? Vamos a compilar y ejecutar y ver qué está ocurriendo en la consola. Observen que escribió 3 y 7. Ajá, ¿por qué escribió 3 y 7? Cuando ejecutó la línea 6, creó la edad en la RAM. Luego en la línea 7 le asignó un 3, que es el que ya taché, pero ahí vive el 3. Y en la línea 8 manda a imprimir edad, pero en este momento lo que tiene edad es un 3, por eso manda a imprimir este 3 de acá. En la línea 9 le asigna edad un 7, así que destruye el 3 y ahora tiene 7. Y cuando manda a imprimir la edad, ahora manda a imprimir un 7, porque ya no recuerda que tenía un 3. Este proceso se llama asignación destructiva. Ahora, tenemos esta parte que es cómo lidiamos con estos tipos de datos. Yo puedo perfectamente, por ejemplo, acá hacer otros ejemplos. Puedo declarar un float que no sea edad, por ejemplo. Vamos a llamarlo peso. Y entonces, bueno, tengo que cambiar todo esto, ¿no? Este es peso, tengo que llamarlo exactamente igual. No puedo a veces llamarlo con mayúsculas y a veces con minúscula. Tengo que respetar el mismo identificador. Voy a quitar uno de estos para no hacer destructiva. Y voy a poner acá, por ejemplo, peso 350.7654. De esta manera. Cuando mande a imprimir peso, me va a imprimir todo eso porque él es un float, él lo reconoce. Bien, aquí está. 350.765. Incluso ustedes acá pueden aprovechar la parte aritmética de la computadora. Ustedes le pueden sumar a esto, le pueden sumar
343.7896 y está haciendo una suma de decimales. Recuerden que al principio les dije que la computadora tenía el CPU, la unidad central de proceso, tiene tres partes fundamentales: la de control, la RAM, que es la que estamos dibujando, y la aritmética y lógica. Él sabe sumar y sabe sumar perfecto, no se equivoca. Entonces, yo puedo mandar a sumar estos dos números y que el resultado se le ponga a peso. Si yo compilo y ejecuto, observen que ahora me muestra el resultado. La suma es 894.555. Quito esto, voy a dejarlo así. Si yo declaro a este del tipo char, que era lo que les estaba diciendo, y declaro aquí, por ejemplo, el color de la vaca, vamos a llamarlo así, color piso, solo por ir ejemplificando formas. Todos los identificadores deben llamarse exactamente igual, pero no le puedo asignar un número flotante, debo asignarle algo entre comillas simples. Por ejemplo, un asterisco. Vale, ese es el color, asterisco. Entonces, cuando yo mande imprimir la variable color, me va a mandar a imprimir un asterisco. Y ahí está el asterisco. ¿Ok? Y el último, esto es a manera de ejemplo, nos vamos a quedar un ratico manipulando los números enteros para entrar más en confianza, pero quiero dejar el ejemplo de cada uno de los tipos de datos, ¿no? Voy con el tipo de dato vol, vamos a llamarlo aux, auxiliar, y entonces todos en todo lugar debe llamarse aux. Y acá no le puedo asignar un asterisco, no le puedo asignar un 13.14. Le debo asignar true, y observen que lo pinta en negrita porque él reconoce que este es el valor de los booleanos, o le puedo asignar un false. Vamos a dejarlo en falso. Si yo lo compilo y lo ejecuto, en consola no me va a mostrar el falso, me va a mostrar un cero, porque el computador internamente entiende que el falso es un cero y que el verdadero es un uno. True es uno, false es cero. Entonces, si yo aquí le asigno un true, va a mandar a imprimir un uno. Esa sería la pequeña diferencia, eso lo podemos controlar luego para que imprima false o true según corresponda. Pero en principio, a mí me interesan los enteros. Ahora, ¿qué va a pasar en este punto? Vamos a idearnos cómo podemos nosotros capturar información del teclado. Recuerden que de los elementos fundamentales en C++, tenemos instrucciones simples, ya hemos visto muchas, todas las que terminan en punto y coma, identificadores, que son este conjunto de reglas que debemos tener presentes, y los tipos de datos simples, que son cuatro los que vamos a utilizar: int, float, char y vol. Y fundamentalmente hoy vamos a estar utilizando int, enteros, para las dos sesiones que nos quedan. Profe, una pregunta. Ajá, dime. Con respecto a cuando estamos declarando la variable de tipo char, yo le pongo char, nombre, color, como usted nos indicó, Ok. pero yo estaba intentando imprimir blanco y puse unas comillas dobles. Para poder imprimir un valor en color tiene que ser una comilla simple, Ok, ¿no? hiciste ¿No? Igual. esto. Hice con comilla doble. No es comilla doble, es comilla simple. Pusiste este y pusiste blanco. Ajá. Ajá. Ajá, ok, voy a explicar esto de una vez. Esta parte de acá no es un char, ¿ok? Si ustedes ven, son varios char. La B, la L, la A, la C, la N, la C y la O. Esto que está acá es una cadena de caracteres. Tiene sentido, ¿verdad? Porque estoy Sí. carácter por carácter. Entonces, él no es un carácter, es una cadena de caracteres. Entonces, un pobre char no puede contener 5 caracteres porque él solamente puede con uno solito, no puede con más, ¿ok? Este de acá es un tipo de dato compuesto, no es simple, ¿ok? Entonces, ahorita no podemos gestionarlo para no atiborrarnos de mucha información, pero lo vamos a hacer. Tengan calma que lo vamos a hacer. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el error? Justo el que estoy indicando. Char no es capaz de contener una cadena de caracteres. Y sería un error poner esto en simples, porque el simple solo admite un solo carácter, B, nada más. Por el momento tenemos esa limitación. ¿Se explica y se comprende eso correctamente? Sí, profe, sí. Sí. Vale, gracias, Leonardo. Igual eso vamos a ir porque es esa parte muy importante de querer mandar a imprimir la cadena de caracteres. Creo que la podemos hacer al final de la sesión de hoy. Les introduzco en un tipo de dato compuesto, bastante simple para poder leer nombres,
poder gestionar la información de mucho mejor manera. ¿Preguntas? ¿Alguien? ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, entiendo. Exactamente qué es lo que significa return, o sea, qué es lo que hace esa función. Ajá. Retorno. Return es una etiqueta, no es una función. Return Ya. lo que hace expresamente es devolverle a quien llamó el main un cero. ¿Vale? En este caso lo vemos completamente innecesario, pero lo que está ocurriendo internamente es que el controlador está invocando la función main. Esto es lo que está pasando. Y el bloque de la función main tiene un montón de instrucciones que son el algoritmo que estamos ejemplificando. Y cuando termina, el controlador del computador está esperando que le retorne un cero para poder el controlador decir, ok, la función main terminó, acabamos con el programa. Esta es la forma de terminar el programa. ¿Ok? Return cero. En este caso digo cero, pero puede ser un entero. Recuerda que acá el main tiene el tipo de dato entero, así que pudieras retornar el número que quieras, un 9, y no va a haber ningún problema. ¿Ok? Si yo compilo, eso no va a generar ningún tipo de problema porque estás retornando un 9. Esta parte de los retornos, de las devoluciones de datos, de resultados, las vamos a estar manejando en la modularidad, ¿ok? Eso mismo lo vamos a introducir el día de hoy. En la próxima parte vamos a hacer lecturas de teclado y vamos a hacer un primer programita completo con todas las partes del diseño y en la última parte vamos a estar gestionando módulos y ahí vamos a estar viéndole el sentido al return.